un mensaje acerca de Jesús, el buen mensaje acerca de Jesús. Y es un mensaje que estamos llamados primero a escuchar, después a creer, ya que creímos, a proclamarlo, a vivirlo y a proclamarlo, hermanos. Pero llegamos a este pasaje que es Romanos capítulo 10 y voy a dar lectura, hermanos, a los primeros 11 versículos. Primeros 11 versículos de Romanos 10. Dice así la palabra de Dios. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Padre, gracias por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque en tu misericordia has hecho todo para que podamos tener acceso a la salvación, al perdón de nuestros pecados, a una relación personal contigo, Señor. Bendice este tiempo de predicación. Te ruego que sea de bendición, de edificación a tu iglesia, pero que sea, Señor, también para salvación para quien no te conoce. En Cristo Jesús oramos. Amén. La declaración de fe que salva. La declaración de fe que salva es el título del sermón, hermanos. El diccionario Oxford define la palabra declarar de la siguiente manera: declarar es aseverar o exponer una cosa públicamente. Es decir, para que una afirmación sea una declaración tiene que ser pública. Si algo es secreto, si algo es yo declaro esto, pero no lo digas, pues eso no es una declaración. Y quienes estamos en la vida, en la etapa productiva, pues nos la pasamos declarando, hermanos. Miren, yo cada mes hago mi declaración de impuestos ante Hacienda. Cada mes tengo a mi contadora y cada año, como servidor público, hago mi declaración patrimonial de mi patrimonio, de cómo está mi situación patrimonial. Cumpliendo pues con la ley. Ahora que hicimos esta visita al extranjero, bueno, pues tenemos que hacer nuestra declaración de aduana también. Son declaraciones que uno tiene que hacer. Y bueno, hace 17 años le hice a mi esposa la declaración de amor, ¿verdad? Entonces, hacemos declaraciones todo el tiempo. Pero esta mañana quiero hablarte de la única declaración que te da acceso a la salvación. Pero así como hay declaraciones, hay aclaraciones, y quiero hacer una aclaración, mis amados hermanos, porque tiene que ser muy pertinente. Hay en el mundo una filosofía que se ha puesto de moda a través de un libro llamado El Secreto, que tiene que ver con la ley de la atracción. Seguramente ustedes han oído hablar de la ley de la atracción, ¿no? De que si tú eres capaz de visualizarte y de declarar lo que visualizas, el universo empieza a trabajar, ¿no? Por ejemplo, si alguien aquí ya tiene hambre, dice una cenita. Entonces, y lo declaras, el universo empieza a trabajar una cenita para fulano y llegará a ti, ¿no? Aquí no estamos hablando, hermanos, esta iglesia no cree en el pensamiento positivo, ¿sí? Y no creemos en el pensamiento de decláralo y obténlo, porque no está ese pensamiento y esa filosofía de acuerdo y en armonía con el evangelio del Señor.
Y por lo tanto, cuando el apóstol Pablo habla aquí de declarar algo, no estamos hablando ni de palabras mágicas, y como él mismo lo ha estado exponiendo en toda esta carta a los romanos, hermanos, no hay nada que podamos hacer que pueda crear nuestra salvación. El ser humano no puede hacer absolutamente nada para ser salvo. ¿Sí? Todo es obra de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, esta aclaración tiene que ser muy pertinente para que nadie piense, miren, una vez evangelizando a mi esposa a alguien, pues siempre es válido y no está del todo mal poderles ayudar a las personas. Dice, bueno, pues si te identificas con esta oración, bueno, nada más que sea sincera, que sea realmente lo que está en tu corazón. Pero hay gente, porque incluso algunos folletos traen esa oración y dicen, oye, ¿la puedo estar repitiendo todos los días? Todos los días. Bueno, es que creo que no lo has entendido muy bien. No son palabras mágicas. Esto no es algo, no es como un conjuro algo que si tú lo repites va a generar algún cambio en ti. No es eso. Pero vamos a ver, hermanos, de qué se trata esta declaración que te da acceso a la salvación. Pero antes tenemos que hablar de dos afirmaciones. Una que no es una afirmación que te puede guiar a Cristo. Es la afirmación de la justicia propia. Y otra afirmación que es la que sí te guía a Cristo, que es la de la justicia de Dios. Por lo tanto, este sermón tiene 3 puntos, hermanos. La afirmación de la justicia propia, que no debes de seguir. La afirmación que te lleva a Cristo de la justicia de Dios, que sí debes de seguir. Y la declaración que te da acceso a la salvación. ¿De qué se trata esta declaración de la justicia propia? Versículo 5, hermanos. Porque, bueno, empieza Pablo, hermanos, antes de entrar a este punto, ¿cómo empieza hablando Pablo en el versículo 1 del capítulo 10? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Que todos tuviéramos un corazón como el de Pablo, hermanos. Que hubiera un anhelo, un solo anhelo en nuestro corazón, ver el pueblo mexicano, al pueblo latinoamericano rendido a los pies de Cristo. Así como Pablo anhelaba una cosa, ver a sus compatriotas judíos entregados a Cristo. Ya lo vimos en el capítulo 9, dice, si yo fuera el no elegido para que los demás fueran los elegidos, así a ese grado anhelaba Pablo la salvación de ellos. Y él oraba por la salvación, hermanos. ¿Oras por la salvación de tu pueblo? ¿Oras por la salvación de México en tus oraciones? Que esa oración, esa petición nunca falte en nuestras oraciones personales, hermano. Hasta ver a México rendido a los pies de Cristo. Y Pablo se identifica con la religiosidad de los judíos porque él mismo era así. Dice, porque yo doy testimonio que tienen celo de Dios. Pablo tenía celo de Dios, sí, pero no conforme a ciencia. Esta palabra ciencia, hermanos, es la palabra griega epignosis. Y tenemos que tener claro que en el Nuevo Testamento se utiliza, cuando se traduce conocimiento o ciencia, se usa a veces la palabra gnosis y la palabra epignosis. La palabra epignosis, hermanos, significa un conocimiento superior, un conocimiento pleno. Es decir, el conocimiento de los judíos que estaban rechazando a Jesús en la época de Pablo no era completo, era parcial, porque tenían un velo puesto en sus ojos, que no les permitía ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, ellos tenían un celo de Dios, pero equivocadamente. Y tú puedes ser celoso de Dios y de las cosas de Dios, pero cuando no es conforme a ciencia, vas a equivocarte como se equivocaron los judíos, hermano. Es bueno tener celo por las cosas de Dios, pero que ese celo sea basado en un conocimiento adecuado de la Biblia, porque muchas cosas que hacemos por celo, es decir, por cuidar que se cumplan la palabra de Dios en muchos de los procesos de la Biblia, están fuera
de un conocimiento adecuado de la palabra de Dios. Y de ahí viene defensa de muchas tradiciones, defensa de muchas cosas que hacemos simplemente porque por generaciones se han hecho así. Así lo estaban viviendo los judíos en la época de Pablo. Tienen celo de Dios, pero están equivocados. O sea, Dios no les mandó hacer todo eso. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y aquí están los dos caminos, hermanos. En el mundo se habla de que hay miles de religiones, pero desde el punto de vista del Evangelio de Jesús solamente hay dos religiones, dos caminos. Solamente hay dos caminos. Jesús habló de dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. No hay más, hermanos. O estás en Cristo y tienes vida eterna, o no estás en Cristo y estás rumbo a la condenación. Solamente hay dos opciones, pero la mayoría de las personas optan por el camino que tomó la comunidad judía de aquella época y de esta época, y no solamente la comunidad judía, sino todos los seres humanos, todas las sociedades optan por el camino ancho. No, a los seres humanos les es difícil concebir el que puedan tener una relación con Dios, puedan tener el perdón de sus pecados sin ellos hacer algo, sin ellos tener algún mérito. Es decir, ¿cómo puedo yo entrar al reino de los cielos sin habérmelo ganado a través de algún acto que yo hice? A eso Pablo le llama justicia propia. Lo que está diciendo Pablo es que sus contemporáneos de raza, los judíos, dice, han desechado la justicia de Dios y han procurado establecer la suya propia y por lo tanto no se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, aquello que Jesús hizo para tener acceso, lo desecho. Yo quiero construir mi propio camino para llegar a Dios. Pero Pablo dice en el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Es decir, el único camino al Padre es Jesucristo. Todo se trata de Cristo. Todo el evangelio se centra en la justicia de Cristo. Y vamos a ver la primera declaración. Este camino que la mayoría de la gente sigue, que es el de la justicia propia. Esta es la declaración que dice, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ese es el camino que la mayoría de la gente sigue, el camino del legalismo, el camino de la justicia propia. Yo quiero ser acepto de Dios, ante Dios, por lo que yo hago. Y entonces el hombre empieza a construir sistemas religiosos basados en rituales y que conforme el grado de cumplimiento de esos rituales, tú serás más acepto delante de Dios. Y esto aplica, mis amados hermanos, también para comunidades evangélicas, sobre todo para aquellas personas que procedemos de segunda, tercera generación de cristianos, hermanos. Somos los que más riesgo tenemos de tomar este camino de la justicia propia. Porque desde pequeños hemos crecido en ambiente de iglesia y entonces ya no la sabemos. Ya sabemos lo que hay que hacer. A cierta hora va a llegar un maestro de escuela dominical que me va a decir, repite esta oración, yo la repito, después lo que sigue va a ser que me bautice, me bautizo, y después tengo que aprender a orar, a participar, a servir, y vivo una vida de justicia propia. Me someto, y en el grado en el cual yo cumplo con tal o cual cosa, pues voy a llevarla bien en esa comunidad y delante de Dios. Hermanos, ese no es el camino que Dios estableció. El camino es Cristo Jesús. Miren, es verdad que en el Antiguo Testamento, y esto está basado en Levíticos, aquí Pablo está citando Levítico 18:5, donde se dice que aquel que obedezca, Levítico, si quieren ir a este pasaje, Levítico 18:5 dice, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Hermanos, hemos hablado aquí del problema de querer
apoyarnos en nuestra obediencia a la ley para ser aceptos ante Dios. Pero Pablo ya dijo que la ley tiene su lugar, hermanos. Imagínense vivir en un país o en una ciudad que no tenga leyes, que todo sea permitido. ¿Se imagina? Eso sería un caos. Bueno, una escuela que diga, a ver, en esta escuela no tenemos reglamento interior, aquí se puede hacer todo lo que quiera. ¿Se imaginan? No es posible, la ley tiene su lugar. Cualquier organización debe tener un reglamento. Y es saludable que todos aquellos que nos adherimos a alguna organización, ya sea laboral, estudiantil, hasta en una iglesia, pues nos sujetemos en la mayor medida en lo que todos hemos acordado que es nuestro reglamento interior. Ahora, ¿cuál es el peligro, hermanos? No es la existencia de la ley, ni siquiera, por supuesto, de la ley divina. Nadie se engaña, hermanos. Matar sigue siendo pecado. Mentir sigue siendo pecado. ¿Sí? Adulterar y, bueno, todos los mandamientos de la ley divina están vigentes, ¿sí? No, por supuesto, nos referimos a la ley moral, espiritual. La ley ceremonial toda se cumplió en Cristo. Entonces, el problema, hermanos, no es que alguien quiera obedecer los mandamientos de Dios. El problema es que quiera tomar ese camino para justificarse delante de Dios. ¿Por qué? Vayan ahora a Santiago 2:10. Si tú quieres entrar al reino de los cielos a través del camino de la obediencia perfecta a la ley de Dios, tienes que saber esto que dice Santiago 2:10. Alguien léalo, por favor. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Gracias, hermana. ¿Notan? Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, vamos a suponer que fuese posible que alguien, no es posible, pero vamos a suponer que alguien vivió toda una vida de obediencia a los mandamientos de Dios y en el último minuto tiene un mal pensamiento y ya falló, está eliminado porque tiene que ser, con Dios no hay 9.9, ya es perfecto, hermano. Ahora, es imposible, es irreal, hermanos. El ser humano peca. Es más, desde el momento en que alguien dice, rechaza la justicia de Dios y dice, yo voy a construir mi propia justicia porque yo me considero capaz de obedecer los mandamientos de Dios, desde ese momento ya está pecando. ¿De qué? De soberbia, de orgullo. Porque no puede, eso es imposible. Nadie, excepto nuestro Señor Jesucristo, ha cumplido la ley perfectamente en su vida. Es decir, si podemos resumir la ley de Dios en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. El único integrante de la raza humana que ha cumplido perfectamente eso ha sido Jesucristo, nuestro Señor. Porque incluso, déjenme decirles esto, amados hermanos, mucha de nuestra obediencia a los mandamientos de Dios, es decir, hay mucha gente que nunca ha, por ejemplo, robado o cometido adulterio, pero muchas veces no lo hacen para la gloria de Dios, sino para escapar de las consecuencias sociales de ese pecado. Cuando tú obedeces un mandato de Dios con un fin distinto a glorificar a Dios, ya estás pecando. Ya estás pecando. Entonces, hermanos, no hay manera en cual el hombre pueda justificarse a través de la justicia. Dice, no, si tú quieres tomar ese camino, pues que te vaya bien, pero vas a fracasar al primer paso. Miren, ¿de qué manera eran celosos los judíos ante la ley de Dios? Se narra esta historia en uno de los libros, es apócrifo, no lo reconocemos nosotros, pero los relatos históricos tienen valor histórico ahí. Y se habla de que en el cuarto libro de Macabeos hay este relato de que llevaron al sacerdote Eleazar ante Antíoco Epífanes, este terrible guerrero, emperador del imperio griego, que se había propuesto acabar con la religión judía. Antíoco le mandó a Eleazar que comiera cerdo. El anciano sacerdote rehusó
ni aunque me saques los ojos o me abras las entrañas, nosotros, oh Antíoco, que vivimos bajo la ley divina, no admitimos ninguna obligación por encima de la obediencia de la ley. Si tenía que morir, sus antepasados le recibirían santo y puro. Dio orden que le apalearan. Le rasgaron la carne con látigos hasta que chorreaba sangre por todo el cuerpo y las heridas le descubrían los costados. Cayó y un soldado le dio de patadas. Al final los soldados se compadecieron de él y le trajeron carne que no era de cerdo y le dijeron que la comiera y que dijera que había comido cerdo. Él se negó. Por último lo mataron. Y dijo esto: muero en feroces tormentos por amor a la ley. Dijo en oración a Dios. Resistió, añade el narrador, hasta la agonía de la muerte por causa de la ley. ¿Y por qué todo esto? Para no comer cerdo. ¿Quiénes en esta semana comieron al pastor o carnita? Bueno, un hombre que murió por no comer cerdo. Bueno, los judíos estaban así de dispuestos de ser celosos por la ley, hermanos. Pero mucha gente en las filas de las iglesias cristianas aman la ley, pero no aman al Dios de la ley. Es algo muy diferente. Tú puedes amar la ley, pero no amar al Dios de la ley. Y ese es el problema que había en la comunidad judía y que hay también en mucho pueblo de Dios hoy. Tú que eres cristiano, amado hermano, yo sé que tú ya has entendido que la salvación no es a través de buenas obras ni méritos humanos. Pero ¿qué hay con tu actitud hacia la ley? Yo estoy convencido, mis amados hermanos, que entre aquellos que seguimos a Cristo hay como que dos actitudes. Una, aquellos que apostamos más hacia la misericordia y la gracia, tratando de imitar a nuestro Dios, y otros que tienden todavía su carne hacia el legalismo. Hacia el legalismo. Ten cuidado con el cáncer del legalismo, porque es muy sutil el engaño. El legalismo te hace creer que estás agradando a Dios, pero en realidad te estás alejando de Dios. ¿Quieres saber si eres legalista y no lo sabes? Aquí, mira, toma estos puntos y mientras los escuchas, permite que el Espíritu de Dios trabaje en ti. No te resistas. Tiendes a juzgar más a otros que a ti mismo respecto a la vida moral y espiritual. Otra situación, cuando juzgas a otros, tiendes a mostrar distintos grados de severidad en tu juicio, dependiendo si se trata de un familiar, un amigo o un hermano cercano a ti. Porque muchas veces, cuando el que falla es mi pariente, soy menos severo, ¿no? O mi compadre. Pero cuando falla alguien que no es cercano a mí, ahí sí, va toda la severidad, ¿verdad? Cuando has llegado a utilizar a veces la ley divina, los mandamientos de Dios, o incluso el reglamento interior de la iglesia con fines de desquite o ataque contra alguien con quien no compartes una cercanía. Las personas que están bajo tu autoridad, por ejemplo, alumnos, hijos, nietos, sobrinos, etcétera, ¿te consideran una persona severa y estricta? Es decir, ¿te tienen miedo? Ante una conducta incorrecta de alguien, ¿qué es lo que prefieres? ¿Restaurar o condenar? Hermanos, aquí tú puedes tener tu propia versión de Romanos 10, 5 y decir, ¿quieres que te vaya bien aquí? Más vale que sigas mis mandamientos. Pero a ti que nos visitas y que nos sigues, quizá tú estás escuchando este mensaje. ¿En qué te apoyas? ¿Qué estás buscando para la salvación? Déjame decirte, si tú sigues el camino de las obras, vas a fracasar. Porque la obra que manda a Jesucristo es que creas en Él.
en la obra que él hizo, en que él vivió y cumplió los mandamientos de Dios. Y él te llama a que vengas a él en fe y en arrepentimiento. Hay otra afirmación, hermanos. La afirmación, el camino que Dios nos manda a seguir es el de la justicia de Dios. Romanos 10, 6 al 8. Dice así, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Hermanos, aquí Pablo está llevando al corazón mismo del evangelio. ¿Qué fue lo que hizo posible que tú y yo podamos tener acceso al perdón de nuestros pecados? Pues precisamente que Cristo bajó del cielo, que Cristo descendió, él siendo Dios. Mire, todo lo que existe, todos los astros, planetas, el universo, este planeta y todas sus criaturas, existen porque Cristo las creó. Él es el Dios eterno. Y ese Dios eterno bajó del cielo, se despojó de su gloria y bajó, se hizo uno de nosotros. Tomó forma de siervo y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Y durante su vida, él se sujetó a la misma ley que él promulgó y la cumplió perfectamente, porque siendo un integrante de la raza humana, él se constituyó nuestro representante ante la ley de Dios. Jesucristo, mis amados hermanos, es nuestro representante ante la ley de Dios y ante la justicia de Dios, ante el tribunal de Dios. Por lo tanto, él, en nuestra representación, cumplió perfectamente los mandamientos de Dios, sin fallar, sin pecar. Y por lo tanto, hermanos, él es nuestra justicia. Cristo es nuestra justicia. Porque su obediencia perfecta nos es imputada legalmente a nosotros por la fe. Pero no solamente eso, no solamente fue nuestro representante en su vida, fue nuestro representante en su muerte, porque él se presentó como nuestro representante ante el tribunal de Dios. Y nuestros pecados, mis pecados, tus pecados, le fueron imputados legalmente a él, al inocente Cordero de Dios. Cada mentira, cada odio, cada mal pensamiento, cada enemistad, cada orgullo, cada lascivia, cada acto pecaminoso que has cometido, aún los que has cometido hoy, aún los que cometerás mañana, todo fue imputado al Santo Hijo de Dios en la cruz. Fue declarado culpable en ese tribunal. Fue sentenciado y fue castigado a muerte. Y esa muerte era nuestra muerte. Y ese sacrificio, el Padre lo toma y su justicia queda aplacada. Su ira queda aplacada y su justicia satisfecha. Y por lo tanto, el Padre lo resucita de entre los muertos, consumando la obra de redención. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ese es el corazón del Evangelio, el mensaje que nos da vida. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? No digas que tú tuviste algo que ver con eso. Porque ninguno de nosotros subió al cielo para traer abajo a Cristo. Ninguno de nosotros fue por él al sepulcro para darle vida. Nada tuvimos que ver con eso. Todo fue obra absoluta de Dios. No es por méritos humanos. Todo es obra de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, el ser humano no tiene manera de cómo jactarse ante él. Entonces, si no podemos nosotros ni siquiera pensar en nuestro corazón que tenemos algo que ver con la obra redentora que hizo Jesucristo, ¿qué es lo que sí dice? Versículo 8. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Dos elementos que participan en la respuesta humana a la salvación. Porque este mensaje te lleva a confrontar. Es un mensaje que llega a ti, que me estás escuchando, me estás viendo. Nadie queda excluido. Y entonces
estás siendo confrontado por este mensaje en tu boca y en tu corazón. El corazón, hermanos, es una referencia a la parte inmaterial constitutiva del ser humano. Tu espíritu, pues, tu alma. Ahí donde se concentra tu voluntad, tus pensamientos, tus decisiones, lo que eres en realidad. Esa parte que sigue existiendo después de que tu corazón deja de latir. Ese es tu corazón. Ahí es donde debes de responder al mensaje. Y cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y es decir, aquí ya vamos a la parte de la declaración. Primero tiene que ocurrir algo en mi corazón para que pueda yo pronunciar algo con mi boca. Versículo 9. Que si confesares, y aquí ya estamos llegando a la declaración que nos da acceso a la salvación, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mis amados hermanos, en aquella época de la Roma imperial existía el culto al César y se les veneraba como dioses. De hecho, había un proceso cuando moría un emperador, había un proceso muy parecido al de la hoy canonización que se practica en otras religiones, en donde se hacía una ceremonia y se le declaraba oficialmente una divinidad a ese emperador que acaba de morir. Pero mientras vivían, hermanos, el emperador Dionisiano decretó que él fuese declarado Dios en vida antes de morir. Y esto, hermanos, por supuesto que los cristianos no iban a aceptar esto. Entonces tenían que pasar ahí con todo el desfile y tenía el ciudadano común tenía que echarle incienso y decir las siguientes palabras: César es el Señor. Y aquel que hacía esa declaración le daban un certificado. Y ese certificado era tu vida. Te guardaba, te preservaba la vida. Entonces, ¿qué pasaba con los cristianos, hermano? Pues no tenían ese certificado. Bueno, los que eran así chancualiones, que no eran verdaderos cristianos, pagaban y compraban el certificado, ¿verdad? Pero los verdaderos no. Y entonces, mis amados hermanos, ¿se dan cuenta de lo que está diciendo aquí Pablo? Que si confesares con tu boca que, a la diferencia del culto al César, ¿verdad? Ellos decían, César es el Señor. No, Jesús es el Señor. Aquí les está escribiendo a los de la iglesia de Roma, la capital imperial, mis amados hermanos. Ahí donde vivía el César. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermanos, hoy día, decirle a alguien, di que Jesús es el Señor aquí en México, pues es fácil. ¿Por qué? Porque no implica nada, ¿verdad? Eso no significa, nadie te lo va a tomar como alguien que está en contra del gobierno, nada, nadie lo va a tomar, tu vida no va a correr peligro. En esa época sí. Porque, como ya dijimos, es una declaración pública. Pública. Y por lo tanto, hermanos, para que alguien llegara al punto de declarar y confesar Jesús es el Señor, es porque ya había obrado Dios en su corazón un milagro. Un milagro. Y eso ocurre hoy también, mis amados. Cuando alguien llega al punto de confesar a Jesús como Señor, es porque ya ha obrado el Espíritu Santo primeramente en ti. Miren, en 1 Corintios 12:3, vayan conmigo rápidamente a este pasaje, hermanos. Dice este pasaje, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios
llama anatema a Jesús. Y note, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Esto no es una obra que tú puedas hacer porque te lo propongas. ¿Qué implica confesar a Jesús Señor, hermanos? Significa, en primer lugar, reconocer que tú no eres el Señor. Que tu obediencia no vale nada. Que tú no tienes absolutamente nada que ofrecer, que hay una autoridad por encima de ti. Pero también implica reconocer que necesitas salvación, hermano. Necesitas un Salvador. La Biblia afirma que todos estamos bajo pecado y la ira de Dios está encima de todos aquellos que no se han arrepentido y venido a Cristo. ¿Cuál es el camino que seguirás? ¿El camino del legalismo? ¿El camino de querer cumplir con tus esfuerzos la ley de Dios cuando sabes que has fracasado una y otra vez? ¿O doblarás rodilla ante Jesús y dirás, Señor, no tengo nada que ofrecerte? Soy un pecador. Vísteme de tu justicia. Quiero el perdón de mis pecados. Cuando el Espíritu Santo te lleva a ese punto, entonces tú puedes confesar y hacer la declaración de fe que te salva, que te da salvación, que te da acceso a la salvación. ¿Sí? No porque estás haciendo algo que te salve, sino porque ya Dios obró en tu corazón para hacer esa confesión. Si tú has llegado al punto de reconocer que has pecado, voy a pedirles en esta mañana que todos cierren sus ojos. Si tú en esta mañana has escuchado este mensaje y el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y reconoces por la obra del Espíritu Santo que estás en pecado, que tu vida está separada de Dios, y es tu deseo confesar a Jesús como tu Señor, hacer esta confesión de fe que te dará salvación. Ahí en tu corazón puedes identificarte con estas palabras. Habla con Jesús. Dile algo parecido a esto. Señor Jesús, clamo a ti. Soy pecador. Dejo de luchar contigo. Sé que he desobedecido tus mandamientos. Sé que estoy bajo condenación, que merezco el castigo, pero clamo a ti. En esta hora te pido perdón por mis pecados. Te entrego mi vida. Y Señor Jesús, te confieso como el Señor, el único Señor y Salvador de mi alma. Dame la salvación. Sálvame, Jesús, de mis pecados y de las consecuencias de ellos. ¿Habrá alguien en esta hora que haya identificadose con esta oración? Levante su mano. Quiero orar por ti. Si alguien en esta mañana ha pedido a Jesús que le salve y lo ha confesado como su Señor y Salvador, quiero orar por ti. Muy bien. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias te damos por la salvación en Cristo Jesús. Ruego que si alguien en la transmisión está poniéndose a cuentas contigo, te ruego, Señor, que tú escuches ese clamor y que le des la salvación, la vida eterna, el perdón de sus pecados. Gracias por mis hermanos que ya gozan de esta seguridad. Te alabamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Gracias, pastor. Es el tiempo de las ofrendas y diezmos. Les pido a los diáconos que pasen al frente, por favor.
Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar, hermanos. Padre, agradecemos la bendición